Cristo viene. La verdad central, la certeza de la segunda venida de Cristo nos alienta a estar vigilantes, viviendo de acuerdo con lo que Él espera de sus seguidores. 1 Tesalonicenses 4:16 que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Hoy estudiaremos Cristo vivo. Entonces, esperanza de la venida de Cristo, que está en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 18. Segundo, necesidad de estar vigilantes y ser fieles. 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2 y del 8 al 10. Y tercero, exhortación a cumplir con los deberes. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 10. Entonces, esperanza en la venida de Cristo, que dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Pablo describe tres aspectos de la manera como Cristo pondrá fin a la historia: su regreso a la tierra, la resurrección de los santos muertos y el arrebatamiento de los santos vivos. Las expresiones que se utilizan vienen de la literatura apocalíptica, de las cuales tenemos ejemplos en Marcos 13, con sus paralelos en Mateo 24 y Lucas 21. Y en el Apocalipsis son expresiones simbólicas y no descripciones literales antes de que se cumpla. Es imposible describir exactamente cómo serán los eventos que estos símbolos representan, pero tenemos la seguridad de que Cristo regresará victorioso. Cristo descenderá de la misma manera como lo habéis visto ir al cielo. ¿Qué dice Hechos 1:11? Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es posible que la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios son tres descripciones de un mismo anuncio o un mandato que el Padre hará para comenzar la última etapa de la historia de este mundo. Cuando Cristo regrese, los que murieron confiando en Él resucitarán como su Señor resucitó. Así que ellos no perderán este evento culminante. Resucitarán primero antes del arrebatamiento de los cristianos vivos. Pablo no menciona a los que no confiaron en Cristo y por lo tanto no dice cuándo resucitarán. Otros pasajes sugieren que todos resucitarán en el mismo momento. Hay algo que es muy especial, y es que tenemos que tener mucho cuidado nosotros los que vivimos, los que estamos todavía acá, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea, vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabrá. Entonces, a veces tenemos una vida muy disipada y a veces estamos haciendo lo que no es correcto, viviendo una vida desordenada, sin tener en cuenta que el Señor viene pronto.
Entonces él comienza a darnos una idea de que tenemos que estar pendientes de la venida del Señor, porque va a venir. O sea, es que esa es la idea que debemos tener, va a llegar. ¿Y cuándo va a llegar? Cuando el Señor aparezca en las nubes. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace, resucita a los que murieron en Cristo. Hay que tener en cuenta eso. Hay unos que mueren en Cristo, otros que mueren sin Cristo. Entonces dice, a los que murieron en Cristo, ellos resucitarán primero. Entonces tenemos una resurrección ahí. Luego dice, los que hemos quedado, o sea, cuando ya haya los que quedan, los que quedan, y los que estamos acá no moriremos. Los que estamos aquí no moriremos, sino que seremos llevados, o sea, arrebatados, sacados del lugar donde estemos. Por eso el cuidado que tenemos que tener cuando nosotros andamos en la vida ignorando al Señor. O sea, andamos en nuestros caminos, en nuestras propias decisiones, pero no sabemos el día de la hora. No sabemos a qué hora aparecerá el Señor en las nubes. Entonces Él nos va a arrebatar. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que lo vienen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, porque Él va a venir y nos va a llevar. Si hemos muerto, nos resucitará primero, pero si estamos en la carne, nos va a arrebatar. Eso es lo que yo entiendo. Sí, es como más bien el Señor nos está diciendo ahí por medio de Pablo, prácticamente que nosotros como iglesia, sigamos estudiando la palabra del Señor y todo, que nosotros cuando Él llegue, ya nosotros vamos con Él. Claro, lógico que primero va a resucitar los muertos, los que estuvieron con Él, y después vamos nosotros para estar con Él y vamos a estar todos juntos en el cielo, para ir con Él. Amén. Luego dice 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los creídos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Hay una cosa que es muy importante, hay que diferenciar entre un versículo que hay también en el mismo Apocalipsis, que dice que vendremos con el Señor. Cuando dice que vendremos con el Señor es porque ya nos ha arrebatado y ya estamos. ¿A quién arrebata el Señor? A la iglesia. Hermanos, la iglesia es el punto de convergencia, el punto donde nos reunimos todos para adorar y glorificar el nombre del Señor. No es allá en la casa, no es allí. La iglesia nos viene a arrebatar al Señor, a llevarla con Él a la eternidad. Entonces, cuando ya Él regrese en el Apocalipsis, ya venimos con el Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque debemos estar preparados. A toda hora debemos estar preparados. Sí, ya venimos ya los muertos ya están en vida, ya venimos todos juntos a la lista del Señor. Amén. Por eso que tenemos que estar todos los domingos de aquí a congregarnos, a leer la palabra del Señor, a orar, a estudiar, para poder cuando Él venga, no se sabe cuándo, puede ser hoy, mañana o en un ratito, de 5 minutos, ya nos lleva para allá y ya vamos a conocer a las personas que murieron anteriormente, van a necesitar, van a conocer para allá también. Amén. Los cristianos que hayan muerto y los que todavía vivan, ahora reunidos, subirán unidos al encuentro del Señor, quien desciende. La palabra traducida venida en el versículo 15 se usaba para la vista de un gobernante o una ciudad sujeta a él, y la que aquí se traduce en pueblo se usaba para describir a la delegación que salía para darle la bienvenida y acompañarlo en su entrada a la ciudad. Estas palabras sugieren que los santos encontraremos a Cristo en el aire y descenderemos con Él a la tierra para el juicio final. Por eso es lindo que podamos entender eso, que nuestro cristianismo no es aquí porque estamos aquí en la iglesia y porque nos queremos mucho uno con otro, no es permanente. Donde quiera que estemos, debemos de saber quiénes somos. Somos hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor.
en nuestro corazón. Los que hemos confiado totalmente y plenamente en Él. Amén. La gente del primer siglo consideraba el aire el dominio de la maldad, que está en Efesios 2:2. Entonces, encontrarse con el Señor en el aire demuestra la victoria total sobre las fuerzas de Satanás. Lo más alentador de esta palabra del Señor es que estamos siempre con el Señor. La experiencia más dulce del cristiano en esta vida es su comunión con Dios por medio de Cristo. Dios promete por estas palabras de Pablo que toda la eternidad será la continuación e intensificación de esta comunión. ¿Qué dice Efesios 2:2? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muchas gracias. Luego dice 1 Tesalonicenses 4:18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras que Pablo escribió para consolar y alentar a un grupo pequeño de cristianos en Tesalónica han servido para consuelo y alimento a millones a través de 20 siglos. Y seguirán cumpliendo este propósito hasta que sucedan los eventos que sus palabras profetizan. Segundo, necesidad de estar vigilantes y fieles. Dice 1 Tesalonicenses 5:1-2: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Si no anunciará, no dirá ya tal cosa, no. Por eso tenemos que estar preparados, para que no nos quedemos. Así es. Para que no nos quedemos. Debemos ser fieles, justos. Dice, Pablo ya había instruido a los tesalonicenses acerca de los tiempos y de las ocasiones. Cuando estuve presente con ellos, la misma figura del ladrón se aplica a la segunda venida del Señor, en 2 de Pedro 3:10 y en Apocalipsis 3:3 y luego Apocalipsis 16:15. Jesús mismo fue el primero en aplicar este símil a su regreso, Mateo 24:43. Todos estaremos sorprendidos cuando Cristo venga para juntar a los suyos y juzgar al mundo. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:10? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Y Apocalipsis 3:3 y 16:15. Acuérdate pues de lo que he recibido y oído, y guarda y arrepiente, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y también el 16:15. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenza. Como ladrón. Y Mateo 24:43. Pero sabéis que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
dice los versículos, Él vendrá como ladrón, o sea, de repente no aparece. No avisa. No avisa. Y aún no sale de los cielos, sino solo con mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando un casamiento hasta el día de que Noé entró en el arca y pretendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida. Los que no están preparados, los que están apartados, los que se les ha olvidado dar en primer lugar a Dios, serán apartados en el momento de la venida. Así es. Luego dice 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como fe. Somos del día. Dios ha dado a los cristianos una nueva naturaleza de acuerdo con la luz de su propio carácter. Así que no son la luz y encontrarán su verdadero hogar en el día que venga Cristo. La mención de la sobria vigilancia en el versículo 6 trae a la mente de Pablo una figura que usa con frecuencia, la del soldado. Esta figura a su vez le recuerda en Isaías 59:17 que hablará de la armadura de Dios. ¿Qué dice Isaías 59:17? Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Pablo exhorta a sus lectores a vestirse de la misma armadura de Dios, pero donde Isaías habló de la justicia, Pablo la sustituye por la fe y el amor, que son las expresiones de la justicia en el cristiano hacia Dios y hacia el hombre respectivamente. También añade la palabra esperanza a la expresión de Isaías, casco de la salvación. Así repite la traída que había mencionado en 1:3 y que hará famosa en 1 Corintios 13:13. Desarrollará más la figura de la armadura en Efesios 6:10 al 18. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses? No, 1 Tesalonicenses 1:3. Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y Efesios 6:10 al 18. Hasta el 18.
Luego dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Tener una conducta apropiada para cuando el Señor venga, para que no nos quedemos, la palabra es para que no nos quedemos, para que estemos con el Señor para siempre. Estemos en la comunidad siempre, sino solamente en la iluminación, en la luz. Pablo describe la esperanza cristiana que mencionó en el versículo 8, el día del Señor. Será un día de ira para los que han rechazado a Dios y a su Hijo, pero para el cristiano será un día de salvación. Esta salvación es posible solamente por medio de una relación personal con el Señor Jesucristo, porque Él la compró con su muerte. Él murió para que nosotros vivamos, y su resurrección quitó la amargura de la muerte. Él murió para que nosotros vivamos, y su resurrección quitó la amargura de la muerte. No vamos a pasar por la ira de Dios, o sea, nos va a llevar de todas maneras nos arrebata, porque Dios queda en la ira de Dios, no este mundo perdido que nos hizo buscar. Entonces Él dice nos va a librar de la ira. Así es. Una mirada de conjunto a este pasaje nos permite encontrar tres exhortaciones prácticas para la vida diaria. Primero, estar vigilantes sobre nuestra conducta cristiana, pues no sabemos en qué momento el Señor Jesús vendrá. Debemos estar preparados y haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Segundo, estar sobrios. Esto significa libres de cualquier influencia extraña que haga que no podemos pensar y razonar correctamente. Debemos evitar cualquier cosa que nos impida relacionarnos inteligentemente con nuestro Creador. Y tercero, animar y edificar a todos los hermanos de nuestra familia de fe para que cada uno sea todo lo mejor que puede ser. Eso es lo más importante. Lo más importante es que estemos ocupados en nuestros quehaceres que Dios nos pone, porque a Dios no le gusta la gente sin vergüenza y la gente que no trabaja. A Dios le gusta que el hombre trabaje, por eso hizo el trabajo. Pero que estemos siempre comunicándole a las personas con que nos encontremos el don de Dios, o sea, esa misericordia de Dios, esa salvación tan grande que Él nos dio, hasta morir, entregar su vida toda para que nosotros fuéramos salvos. Entonces es muy importante el vivir haciendo lo que Dios le agrada. Sí, lo que dice el tercer punto, animar y edificar a todos los hermanos de nuestra familia de fe, para que cada uno sea todo lo mejor que pueda ser. Y esa es la experiencia que nosotros debemos de tener siempre con el Señor, ser lo mejor que podemos ser. Sí, pero en la primera parte se está vigilante, está pendiente, está predicando la palabra, estudiando la palabra, leyendo la palabra, eso está iluminado. Dice que va a venir como ladrón, o sea, no sabe a qué la va a llegar. En la segunda parte está sobrio, o sea, dice que otra vez Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Eso quiere decir que Dios tendrá perdonar nuestros pecados, o sea, si nuestros pecados, empezando para que estemos listos cuando Él llegue como ladrón, ya Él nos pueda llevar con Él. Y la tercera quiere decir que no solamente que nosotros no amamos lo mismo, sino también a nuestra familia, a nuestros hermanos de la iglesia, y todas aquellas personas que están en el Dios, para que esperamos solamente nosotros, sino también todos los que están alrededor de Dios. Amén. El trabajo honrado, 1 Tesalonicenses 5, del 18, que dice, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra,
tener paz entre vosotros. Aparentemente, la ansiedad sobre la segunda venida del Señor, que está en 1 Tesalonicenses 4, del 11 y 13, había causado algunas disensiones en la iglesia. Pablo exhorta a sus lectores a reconocer el valor de sus líderes. Estos trabajan para edificarlos, presiden o guían y dan instrucción a la vida cristiana. Los demás miembros deben respetarlos y amarlos, porque así apoyarán su obra a beneficio de todos. También deben buscar la paz con todos, una relación de respeto continuo. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 11 al 13? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí hay otra parte muy importante, y es que nos exhorta a que tengamos cuidado con los que nos ministran el Evangelio. O sea, el apóstol Pablo no deja fuera nada. Los pastores, los maestros, las personas que capacitan, debemos de tenerlas con mucho cuidado, con mucho respeto, porque ellos son los que nos ayudan y los que nos guían en el camino para que sigamos el camino del Señor. Entonces él tiene mucho cuidado con esa parte también, mostrándonos que no solamente tanto el trabajo como la vida cristiana también se llevan al respeto de las personas que ministran en la casa del Señor. Así es. 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siendo lo bueno, unos para con otros y para con todos. Es una conducta, de los siervos del Señor. Así es. El pastoreo diario, que es la obra especial de los líderes, también es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Deben amonestar a los desordenados, quienes no acatan las normas cristianas. La expresión incluye a los que no trabajan. Otros están desanimados. Sus hermanos deben alentarlos. Los débiles necesitan el apoyo de compañeros. Para todos, la actitud cristiana debe ser la paciencia, no críticas o condenación. No deben vengarse o retirarse de los que han hecho un mal a la congregación o a los líderes, sino buscar su bien y su progreso. El cristiano debe tener esta actitud de servicio hacia todos, aún fuera de la iglesia. Allí es donde debemos aplicar el don de la misericordia, ¿no? Porque a veces nos da rabia cuando la persona no actúa como un verdadero cristiano, o pues también se lo juzga sin conocer verdaderamente la situación que está atravesando la persona. Entonces, allí sí debemos aplicar el don de misericordia. Así es. Luego dice 1 Tesalonicenses 5, 16 a 18: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estos versículos describen la actitud hacia la vida que es necesaria para servir a todos de la manera descrita en el versículo que dice: el cristiano puede estar siempre gozoso, solamente porque su gozo no depende de circunstancias, más bien mana de la realidad interior de su relación con Dios por medio de Cristo. Aun cuando esta relación es una realidad, se necesita una comunicación
constante con Dios en oración para mantener la conciencia de ella, que permite el gozo constante. Finalmente, la actitud de gozo es también una actitud de gratitud. El creyente puede dar gracias en todo por su confianza en que Dios controla todas sus circunstancias en amor. Este optimismo expresado en gozo y en gratitud y apoyado en la oración es la voluntad de Dios para los que son hijos en Cristo Jesús. Aplicaciones de estudio. Primero, la esperanza cristiana de la segunda venida de Cristo incluye a los que mueren en él. 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Enfrentamos con confianza aún al enemigo final, la muerte. El hecho que un creyente muera no significa que Dios lo ha abandonado, más bien significa que Dios lo ha llamado a disfrutar de su presencia de una manera más total y completa e ilimitada. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo creo que en los pasajes bíblicos que hay alentadores para todos los que creemos en el Señor Jesucristo, es este pasaje que el apóstol Pablo nos deja ahí. Es de mucha controversia porque hay muchas personas que dicen que no existe el arrebatamiento, pero existe tanta consolación que por eso no vivimos apegados a este mundo ni nada, y que la muerte para nosotros no es nada, nada. Es simplemente la separación de este mundo a la presencia del Señor. Es un pasaje que da mucho ánimo y mucha esperanza de lo que el Señor nos ha prometido, y que sabemos que Él es fiel y que lo va a cumplir. Así es. Segundo, no debemos ocuparnos en especulaciones sobre la fecha del día del Señor, sino en las obras del día del Señor nos ha asignado. 1 Tesalonicenses 5:11. El cristiano fiel no es el que anticipa la hora del regreso de su Señor, sino él cumple fielmente la tarea que Él le ha encomendado, y mientras lo hace, se mantienen apartados de las prácticas dignas de su Señor. Entonces, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza
de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como pueblo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como vosotros. Tercero, la acción de Dios en Cristo hace posible en nosotros el optimismo en todas circunstancias. Primera de Tesalonicenses 5:11, que ya lo leímos, Dios siempre nos está enseñando alguna cosa. Muchas veces pensamos que Dios nos ha dejado, pero podemos decir con confianza que Él nunca se apartará de nosotros. Por esta certeza es que los creyentes podemos estar agradecidos con Dios por todo lo que nos pasa. Esto no quiere decir que debemos dar gracias a Dios porque estamos enfermos o pasamos por algún problema. Quiere decir que estamos seguros de que en medio de este problema está Dios.